Dicen que nadie entra a una fiesta de gala sin invitación, pero aquella noche, bajo las luces doradas del Hotel Imperial, un rumor recorrió los pasillos alfombrados como un relámpago. ¿Vieron quién llegó con él? ¿Una musicista callejera? Sí, él, Elías Montoya, uno de los empresarios más jóvenes y misteriosos del país, un hombre que muchos describían como demasiado frío para su edad y otros como un genio condenado por el pasado. Ella, Mara Valdés, una violinista que tocaba en los túneles del metro para pagar la renta de un cuarto minúsculo. Desconocida, sencilla, con el estuche del violín gastado y una mirada que parecía haber visto más invierno que sol. Nadie entendía qué hacían juntos, ni siquiera ella, porque apenas 2 horas antes, Mara estaba tocando en el andén de la línea 3, como siempre. Entre prisas, empujones, pasos que no miran, ella sostenía su violín con una especie de dignidad silenciosa. Y aunque llevaba el abrigo más viejo que poseía, su música tenía una calidez que no combinaba con la dureza de la ciudad. Mientras tocaba, apareció un hombre que parecía fuera de lugar entre el ruido subterráneo. Traje negro impecable, abrigo de lana grueso, manos guardadas dentro de los bolsillos, ojos grises que observaban sin parpadear. Él no dejaba dinero, no aplaudía, no preguntaba nada, simplemente escuchaba. Lo curioso era su expresión. Algo en su rostro se quebraba por dentro, como si acabara de escuchar un fantasma. Pero Mara no sabía eso aún. Lo único que sabía era que un desconocido se había acercado, le había extendido una tarjeta y le había dicho, con voz baja pero firme, ¿vendrías conmigo esta noche? Obviamente, ella pensó que era una broma, o un lunático. Nadie invita a una chica del metro, con los dedos entumidos y el estómago vacío, a una gala exclusiva en el hotel más caro de la ciudad. Pero él no parecía un bromista. Era serio, demasiado serio, y sus ojos, había algo indescriptible en ellos, como si en cada nota que ella tocaba hubiese pasado un terremoto emocional. Él solo agregó, «Tocas algo que necesito volver a escuchar». Esa frase fue suficiente para alterar su mundo entero, y ahora allí estaban, entrando juntos, bajo arañas de cristal que costaban más que todo lo que ella había ganado en su vida. Él caminando como un príncipe moderno, ella intentando que sus botas humildes no hicieran ruido en el mármol brillante. Las miradas los atravesaban, los cuchicheos eran evidentes. Debe ser una apuesta o un experimento social. ¿Y ese estuche? Ni siquiera lo dejó en el guardarropa. Pobre chica, no sabe dónde está metida. Pero Elías no parecía escuchar nada de eso. No solía preocuparse por lo que pensaran de él, y menos aún esa noche. No con las manos temblándole apenas a los costados del traje, un detalle que solo alguien extremadamente observador podría notar. Mara, en cambio, se sentía como una intrusa a punto de ser expulsada. Las luces la encandilaban. La música de la orquesta era demasiado limpia, demasiado perfecta, demasiado lejana. No tenía idea de por qué había aceptado venir. Quizás por la forma en que él la había mirado, o quizás por la intuición de que esa noche algo estaba a punto de cambiar su destino. Pero no lo sabía, nadie lo sabía. Él se inclinó apenas hacia ella, manteniendo la distancia cortés de un caballero, aunque su tensión era evidente. «No te preocupes por ellos», murmuró Elías. «Aquí estás conmigo». Y aunque parecía una frase protectora, había algo más detrás, algo inexplicable, como si él también necesitara convencerse a sí mismo. Ella respondió, «Lo intento, pero siento que todos me ven como si fuera un error». Él la miró. Realmente la miró. A veces los errores son lo único que vale la pena. La respuesta la dejó sin habla. ¿Quién demonios hablaba así? No tuvo tiempo de preguntar. Un anfitrión, casi corriendo, se acercó con una sonrisa tensa. «Señor Montoya, qué honor verlo. Su acompañante. Debería anunciarla como...»
Mara se puso rígida. Elías respondió de inmediato, cortante, firme. «Anúnciala como lo que es, mi invitada personal». El anfitrión tragó saliva, asintió y regresó apresurado hacia la tarima. En menos de un minuto los altavoces anunciaban: «Damas y caballeros, recibimos al señor Elías Montoya y a su invitada especial de la noche». Las cabezas giraron, los murmullos explotaron. Ella quería desaparecer. Él, en cambio, avanzó un paso más cerca de ella, como si la estuviera protegiendo con su presencia. Pero justo cuando parecía que el caos social sería lo único complicado, ocurrió algo más. Elías escuchó un sonido, muy leve, muy suave, pero suficiente para que su corazón se detuviera por un segundo. Era la orquesta afinando antes de la apertura oficial. Uno de los violinistas tocó unas cuantas notas sueltas, pero entre ellas, casi escondida, estaba una secuencia exacta, una melodía mínima que no debía significar nada para nadie, excepto para él. 3 notas. 3 simples notas. Pero las 3 descargaron en su pecho como un rayo, porque no eran notas cualquiera. Eran parte de una melodía que su madre solía tocar solo para él cuando era niño. Una melodía que nadie más conocía. Una melodía que nunca fue publicada, grabada o escrita. Una melodía que murió con ella. Elías se quedó helado, literalmente congelado, como si el tiempo se hubiera detenido entre el tintinear de copas y los murmullos aristocráticos. Mara lo miró, confundida, sin entender su reacción. «¿Estás bien?», preguntó tocándole apenas el brazo. Ese simple contacto lo trajo de regreso, pero solo un poco. Él giró hacia ella y sus ojos tenían un temblor distinto, una mezcla de shock, miedo y un reconocimiento imposible. «Esa melodía», susurró. «¿La conoces?». Mara parpadeó sin saber si debía responder. Él insistió, dando un paso hacia ella, la voz más quebrada que fría. «La que estabas tocando en el metro esta tarde». ¿Qué tiene?», balbuceó ella. «Esa melodía no existe. Mi madre la tocaba solo para mí. Nadie más la conocía». Mara abrió la boca, sorprendida. Él la miró como si estuviera frente a un milagro o una amenaza. Y justo antes de que ella pudiera explicar algo, antes de que él pudiera formular la pregunta que le estaba quemando el alma, las puertas del salón se cerraron detrás de ellos. Las luces se atenuaron. La orquesta empezó a tocar de verdad. Y las primeras notas de la gala fueron exactamente las mismas que Mara había tocado en el metro. Ella se tensó. Él perdió el aliento. Y ahí, en medio del brillo, la riqueza y los secretos, quedó sembrada la primera grieta del misterio que uniría sus vidas. Algo imposible estaba a punto de revelarse, pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que esa melodía significaba. Elías reconoce en la música de Mara una conexión íntima con su madre fallecida. Una conexión que no debería existir. La gala había comenzado, pero para Mara y Elías, el mundo entero parecía haberse detenido en un punto invisible entre ellos. La música de la orquesta, pulida, elegante y perfecta, avanzaba desde el escenario como un río lujoso. Pero para los dos era un río envenenado, porque esa melodía no debía existir, no fuera del recuerdo, no fuera de su infancia. Elías no podía moverse. Observaba a la orquesta como si estuviera presenciando una aparición. Cada nota caía como un peso sobre su pecho, cada compás como una pregunta sin respuesta. Mara lo miraba, inquieta. «Oye», susurró, tirando suavemente de la manga de su saco. «¿Qué está pasando? Me estás preocupando». Él tardó unos segundos en responder, como si tuviera que atravesar años de silencio antes de recuperar la voz. «Esa música», dijo finalmente, «no debería sonar aquí, no debería sonar en ninguna parte». Mara frunció el ceño. «Elías, yo no entiendo». Él la miró entonces. Un segundo, solo uno, pero suficiente para que ella sintiera que detrás de esos ojos grises había un dolor antiguo,
una herida que nunca había cerrado. «Necesito saber», dijo él con un hilo de voz, «¿cómo aprendiste esa melodía?» Mara abrió la boca, pero una figura apareció justo entre ambos, cortando el momento con la precisión de alguien acostumbrado a irrumpir cuando no es bienvenido. El antagonista había llegado. Se llamaba Román Duarte, heredero político, sobrino del senador más influyente del país, traje azul medianoche hecho a medida, sonrisa afilada como hoja nueva. Él era uno de los anfitriones de la gala, y la clase de hombre que nunca dejaba pasar la oportunidad de humillar a alguien más si eso le hacía sentir más alto. «Montoya», saludó Román, extendiendo una mano que Elías no tocó. «Siempre tan impredecible, pero debo decir», miró a Mara de arriba abajo con descaro, «que esta vez te superaste». Elías apretó la mandíbula. «Román, no estamos disponibles ahora mismo». Pero Román siguió hablando, como si las palabras de Elías fueran mosquitos sin importancia. «¿De dónde la sacaste? ¿Del metro?», sonrió con malicia, «porque huele como si viniera de ahí». Mara sintió la sangre hervirle en las mejillas, no por vergüenza, por indignación. Pero antes de que ella respondiera, Elías dio un paso adelante, un paso frío, calculado, sutilmente amenazante. «Cuidado con lo que dices». Román levantó las manos, burlón. «Ay, tranquilo, Montoya. No pensé que fueras a ponerte sentimental por tu invitada de caridad». La palabra caridad le atravesó el pecho a Mara como un puñal, porque aunque no era cierto, parecía plausible, y ese era el problema. Elías no respondió, pero sus ojos eran puro acero. Román notó la tensión y decidió aumentar la presión disfrutando cada segundo. «Mira, si lo que quieres es causar impacto, lo lograste. Todos se están preguntando si vienes a anunciar una fundación nueva, un proyecto social, algo así. Porque nadie te imagina trayendo esto», señaló a Mara con un gesto despreciativo. «Por gusto». Mara dio un paso atrás. Su respiración tembló. No lloraría. No frente a él. No frente a nadie. «Román», dijo Elías, con voz tan baja que era casi un gruñido, «te sugiero que dejes de hablar mientras aún puedes hacerlo con los dientes completos». La sonrisa de Román se tensó apenas, pero antes de responder, una mujer se acercó tomando su brazo. Una diva social, rubia, impecable, con vestido plateado que brillaba como un espejo. «¿Todo bien por aquí?», preguntó, aunque su tono indicaba que esperaba lo contrario. Román respondió con falsa inocencia. «Perfecto, solo conversaba con Montoya sobre su curioso acompañamiento». La mujer miró a Mara con la misma expresión que se usa para observar una mancha en el cristal. «¡Guau! Esto será tema de conversación toda la noche». Y así como llegaron, se fueron, con risitas suaves, elegantes, afiladas. Como cuchillos envueltos en terciopelo, el silencio entre Elías y Mara quedó espeso. Ella se abrazó los brazos, tratando de contener la mezcla de rabia y vergüenza que le bullía dentro. «Él tiene razón en una cosa», dijo ella finalmente. «No encajo aquí». Elías la miró serio, directo, sin rodeos. «No permitas que gente como Román decida dónde encajas. Él no puede ni con su propia sombra». Ella suspiró. «Aún así, ¿por qué me trajiste, Elías?», preguntó con voz cansada. «Y no me digas que es por mi música. Nadie arriesga reputación por una desconocida». Él tragó saliva. Quería decirle la verdad, o al menos una parte. «Cuando te escuché esta tarde», dijo lentamente, «sentí algo que no había sentido en muchos años, como si...». Se detuvo buscando palabras, como si temiera decir demasiado pronto, como si una parte de mi vida que creí perdida hubiera regresado de golpe. Ella lo miró, confundida, pero también intrigada. «Una melodía no hace eso», dijo ella. «A menos que sea imposible», terminó él. Y ahí, antes de que pudiera explicar más, apareció otra figura. Un hombre mayor, de barba impecable y postura altiva. Víctor Larios,
el asesor de confianza del padre de Román. Un hombre temido en la política, experto en relaciones públicas y, según muchos, hábil en destruir reputaciones ajenas. Montoya, dijo Larios, acercándose con una sonrisa cordial pero falsa. Necesito hablar contigo sobre el proyecto de inversión agrícola. Sé que eres difícil de atrapar y no pienso perder esta oportunidad. Elías respiró hondo, irritado. Ahora no, Víctor, pero Larios era insistente, estratega, manipulador. Será rápido, dijo, dando una mirada calculada a Mara. Y mientras tanto tu amiga puede esperar con el resto de los invitados. La palabra amiga sonó tan cínica que Mara sintió que la estaban aplastando. Elías respondió con frialdad absoluta. Ella no esperará. Ella está conmigo. Larios arqueó una ceja. Montoya, no es prudente mezclarte con personas que... Hizo una pausa eligiendo un término suave pero igual de cruel. No pertenecen a este ambiente. Esta noche es importante, y tú lo sabes. Mara sintió un nudo en la garganta, no por lo que Larios decía, sino porque Elías no respondía inmediatamente. Por primera vez parecía dudar, no por ella, sino por el peso de las miradas, de la política, de la reputación. Fue un instante, pequeñísimo, pero suficiente para herir. «Elías», susurró ella, «puedo esperarte. De verdad». Él la miró, sorprendido por su tono, y ahí cometió el error de callar medio segundo de más. Ese medio segundo bastó para que Larios sonriera triunfante. «Excelente», dijo él. «Ven, Montoya, no perdamos el tiempo». Y se lo llevó, no sin antes lanzar a Mara la mirada más condescendiente que ella había recibido en su vida. Mara se quedó sola, rodeada de vestidos brillantes, copas de champán y rostros que la miraban como si fuera parte del mobiliario, uno barato. No sabía si sentirse humillada, enojada o simplemente estúpida. ¿Qué hacía ahí? ¿Por qué había confiado en un desconocido? ¿Por qué había creído que él podía ver algo más que su música? Respiró hondo, 1, 2 veces, y cuando estaba por marcharse, alguien tiró de su estuche de violín. Se giró de inmediato. Era una mujer joven con uniforme de camarera, mirada cálida y expresión nerviosa. «Disculpa», murmuró ella. «Yo te conozco. Te he visto tocar en la estación Hidalgo, ¿verdad?» Mara parpadeó. «Sí, soy yo». La camarera sonrió tímidamente. «Tocas hermoso. No hagas caso de estas personas. Ellos viven en un mundo extraño». Ese gesto amable, simple, sincero, fue suficiente para que Mara respirara de nuevo. «Gracias», respondió ella, con un hilo de voz. No sabes cuánto necesitaba escuchar eso. Pero antes de que pudiera continuar, la camarera bajó la voz y dijo algo que encendió todas las alarmas de Mara. «Ten cuidado con los Duarte, especialmente con Román. No les gusta ver a gente como tú cerca de los Montoya». Mara sintió un escalofrío. «¿Por qué?» La camarera miró a los costados como si temiera ser escuchada. «Porque esta familia no soporta perder poder. Y tú», la miró intensamente, «hoy significas algo para Elías. Ellos lo vieron. Y eso puede ser peligroso». Mara abrió los labios, sorprendida, pero la chica se alejó rápidamente para evitar problemas. Dejó a Mara con una advertencia que, aunque breve, comenzaba a esparcir sombras en la noche dorada. A lo lejos, vio a Elías discutir en voz baja con Larios. No parecía cómodo, no parecía convencido, y cada tanto su mirada volaba hacia ella, como si temiera que se marchara, como si quisiera estar a su lado, pero algo se lo impidiera. La diferencia social, la política, el peso del apellido. El mundo al que él pertenecía y al que ella jamás podría entrar. Al menos no sin pagar un precio enorme. Y sin embargo, algo los estaba empujando, como una fuerza inevitable. Esa melodía, ese misterio, esa conexión imposible entre una musicista de metro y la madre fallecida del hombre más inaccesible del país. Justo cuando ella pensó en irse, Elías terminó su reunión abruptamente y caminó de regreso hacia ella, decidido. Pero entre ambos, apareció nuevamente Román,
bloqueando el paso. Sonrisa venenosa, copita de vino en mano, ojos listos para lastimar. «Montoya», dijo Román, «te necesito un momento para una foto oficial con los patrocinadores». Elías replicó, «Más tarde». «Ahora», insistió Román, colocándose justo enfrente, como un muro humano. Elías apretó los puños. «No estoy disponible», Román sonrió. «No te preocupes, tu pequeña amiga puede entretenerse sola. Tal vez incluso haya alguien dispuesto a darle unas monedas». Elías dio un paso adelante. Román no se apartó. El choque era inminente, y ahí, justo ahí, Elías tomó una decisión silenciosa, una que cambiaría el rumbo de la noche y de sus vidas. Elías decide intervenir y acercarse más a Mara, aun si eso significa desafiar públicamente a Román y poner en riesgo la tensión política de la gala. La tensión en el aire era tan espesa que podía cortarse con un arco de violín. Los invitados, acostumbrados a espectáculos de poder y escándalos cuidadosamente disfrazados, empezaron a darse la vuelta discretamente. No todos querían ver el conflicto, pero todos querían escucharlo. Y ahí estaban ellos, Elías Montoya, el empresario más reservado del país, y Román Duarte, el heredero político con la lengua más venenosa de la élite. En medio, atrapada como un incendio en un templo, Mara Valdés, la violinista que no debería estar ahí, pero que era el centro exacto de la tormenta. Román levantó la copa, burlándose. «Vaya, Montoya, no sabía que te gustaban las causas perdidas». Mara bajó la mirada, pero solo un poco. El orgullo la sostenía, aunque su estómago estuviera lleno de nudos. Elías dio un paso hacia Román. Uno lento, medido, cargado de hielo. «Te voy a decir esto una sola vez, Román. No vuelvas a faltarle el respeto». Román chasqueó la lengua. «Montoya, tú y yo sabemos cómo funciona este mundo. La prensa ronda, los inversores también, y tú apareces con...» Se detuvo, mirándola como si fuera una nota al pie. «Con una... músico ambulante». La palabra cayó dura, arrogante, como si quisiera aplastarla. Y ahí, por primera vez, la injusticia la golpeó de verdad. Durante años, Mara había tocado en túneles, esquinas, mercados. Había soportado miradas, prisas, indiferencias, pero nunca el desprecio directo. Siempre se había dicho a sí misma que la música tenía valor, aunque la ciudad no lo viera. Pero esa noche, delante de todos, Román decidió reducirla a nada. Y eso sí la hirió. Mara levantó la cabeza. Sus ojos oscuros, encendidos, se clavaron en él. «Trabajo más horas que tú», dijo con calma peligrosa, «y sin robarle nada a nadie». Hubo un murmullo entre los invitados. Unos se sorprendieron, otros sonrieron por lo bajo. Román abrió los ojos, incrédulo. «¿Qué dijiste?» Ella respiró hondo. «No retrocedería. Digo que no soy una causa perdida, y no necesito tu aprobación para existir». Por un instante, el ego de Román tembló. No estaba acostumbrado a que la gente le respondiera, y mucho menos alguien que, según él, no pertenecía allí. «Mira, niña», comenzó, con voz baja y venenosa. «Tú no entiendes», pero Elías lo interrumpió. No con palabras, no con gritos, sino con una acción simple, pequeña, pero con el peso de una declaración pública. Elías tomó la mano de Mara, la sostuvo, la entrelazó y la acercó a su lado justo frente a Román, como si estuviera protegiéndola con un escudo invisible. El salón entero contuvo el aliento. Era la primera vez en años que alguien en esa élite arrogante veía al distante Elías Montoya tomar partido por alguien. Él dijo, despacio, palabra por palabra: «Ella es mi invitada y merece respeto. Punto. Fin de la discusión». Román lo miró como si no pudiera creerlo. «Por una chica del metro vas a arriesgar tu imagen en una gala política». Elías inclinó la cabeza. «Mi imagen me importa menos que tu falta de clase». Otra ola de murmullos. Un choque directo. Una declaración pública. Román dio un paso adelante. «Esto te va a costar, Montoya». Elías sonrió sin humor.
Lo dudo. Yo pago mis cuentas. ¿Y tú? Un par de invitados soltó carcajadas sofocadas. Román se puso rojo como fuego, pero antes de que soltara un comentario aún peor, apareció la figura más inesperada, la madre de Román. Una mujer elegante, joyas frías, ojos calculadores. Lo tomó del brazo con una sonrisa falsa. «Hijo, deja que los Montoya manejen sus elecciones», dijo sin dejar de mirar a Mara como si fuera una curiosidad antropológica. «Tenemos asuntos más importantes que discutir». Román trató de replicar, pero ella lo presionó con los dedos. Un recordatorio de poder. Se lo llevó. Pero no antes de lanzar una última mirada a Elías, una promesa silenciosa de revancha. Cuando estuvieron lejos, Elías soltó despacio la mano de Mara, como si temiera hacer un mal movimiento. Ella no dijo nada. Su corazón corría como un caballo desbocado. Él respiró hondo, aún tenso. «Lo siento», dijo al fin. «No debiste pasar por eso». Ella se encogió de hombros. «Estoy acostumbrada». «No deberías estarlo». Hubo un silencio breve y pesado. Luego, Mara dijo algo inesperado. «Gracias por defenderme, pero no tenías por qué hacerlo». Elías la miró con algo más que admiración. Había sorpresa. Haber sido defendida era raro para ella. Haber sido defendida por él era impensable. «Sí tenía», respondió él. «Y volvería a hacerlo». Ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Antes de que pudieran seguir hablando, un camarógrafo apareció, cámara en mano. «Señor Montoya», dijo, «una fotografía rápida con los invitados ilustres», y sin pedir permiso, apuntó la lente hacia ellos. Directo, sin filtro. Mara dio un paso atrás, incómoda. «No, ella no», dijo Elías firme. «La fotografía es conmigo, no con mi acompañante». El fotógrafo bajó la cámara, desconcertado. Y fue ahí cuando ocurrió la humillación inesperada. El presentador del evento, sin haber escuchado lo anterior, tomó el micrófono y anunció: «En la mesa central tendremos al señor Elías Montoya, acompañado de...». Leyó la tarjeta entregada minutos atrás. Su invitada, la violinista callejera. Un murmullo explosivo. Risas ahogadas, miradas torcidas, gente ocultando sonrisas detrás de copas. Mara sintió la sangre evaporarse. Eso sí dolía, no porque lo dijeran, sino porque era verdad. Y porque todos lo usaban como arma. Ella retrocedió, respiración agitada. Elías giró hacia el presentador con rostro de piedra. «Eso no estaba en la tarjeta», dijo él, helado. El presentador tragó saliva. «Lo dijeron hace un momento. Pensé que...». «Rectifícalo», ordenó Elías. «Ahora». El presentador tragó de nuevo, nervioso, pero temía más al poder de los Duarte, que lo habían presionado para corregir el estatus de la chica. Y eso lo dejaba paralizado. Ver eso fue la gota final. Mara giró hacia Elías y dijo con la voz más digna que pudo reunir: «No importa, me voy». Él extendió la mano para detenerla. «Mara, espera». Ella negó. «No pertenezco a este lugar, y no quiero que me defiendas cada 2 minutos». «No te estoy defendiendo por pena», dijo él rápidamente. «Te estoy defendiendo porque...». Se calló. Las palabras se le atoraron en la garganta. Y Mara lo vio. Había algo más ahí. Algo que él aún no se atrevía a decir. Ella respiró hondo. «¿Por qué me trajiste, Elías?», preguntó de nuevo. La verdad. Él la miró. Y esta vez ya no pudo escapar. «Porque lo que tocaste», dijo con la voz baja, temblorosa, «era exactamente la melodía que mi madre tocaba cuando yo era niño. Una melodía que nadie más conocía. Una que jamás enseñó a nadie». Mara dio un paso hacia atrás, sorprendida, confundida, asustada. Eso es imposible. «Por eso te traje», continuó él, «porque necesito saber cómo demonios la conoces. Y porque cuando la escuché, sentí que tenía que acercarme. No lo pensé, solo lo hice». Ella abrió la boca, pero no salió sonido. Era demasiada presión, demasiada coincidencia,
demasiado misterio. Él dio un paso más cerca, casi suplicante. «Quédate, por favor, prometo que estaré contigo toda la noche». Entonces ocurrió otro golpe. Un camarero tropezó cerca y derramó un poco de vino sobre el vestido de una invitada. Pequeño accidente, nada grave. Pero la mujer, irritada, giró sobre sí misma y lo dijo, sin mala intención pero con un veneno automático, típicamente clasista. Con razón, con tanta gente fuera de su nivel invitada, esto tenía que pasar. Mara sintió el mundo hundirse. Ella era el símbolo del fuera de nivel. Elías vio la herida en sus ojos y algo dentro de él se rompió. En ese instante, tomó la decisión que cambiaría la historia. Sin pensarlo 2 veces, tomó su abrigo, lo puso sobre los hombros de Mara y dijo, «Vámonos de aquí». «¿Qué?», susurró ella. «Nos vamos. No necesito esta gala, pero sí necesito respuestas». Ella lo miró, sorprendida, incrédula, vulnerable. Y entonces ocurrió el cliffhanger emocional. Él añadió con una sinceridad que perforaba el aire, y también, «Necesito seguir cerca de ti». Elías toma una decisión que cambia el rumbo de la noche. Abandonar la gala con Mara, desafiando a la élite y revelando que necesita más que respuestas. Necesita su presencia. Salir de la gala fue como atravesar una burbuja de cristal que llevaba toda la noche a punto de estallar. Adentro la élite, las miradas afiladas, los comentarios venenosos. Afuera, el aire frío que golpeó la piel de Mara como un recordatorio de que la realidad, su realidad, seguía ahí, esperándola. Elías caminaba a su lado, con pasos largos, tensos, como si cada metro que se alejaban del salón fuera una liberación. Ni los flashes de las cámaras que intentaban captarlo cuando salía antes de tiempo parecían detenerlo. Al llegar a la calle, un chofer abrió la puerta de un auto negro, lujoso, casi silencioso. «Señor Montoya, ¿regresamos a la residencia?» Pero Elías negó con un gesto rápido. «No. Llévanos a...» Hizo una pausa. Miró a Mara como si buscara una señal en sus ojos, donde podamos hablar sin interrupciones. El chofer asintió y cerró la puerta. Adentro, los vidrios oscuros aislaban el mundo. Elías se acomodó, pero seguía rígido. Mara, en cambio, abrazada al estuche de su violín, intentaba entender qué estaba haciendo allí, viniendo de una fiesta donde casi todos la habían mirado con desprecio, para terminar dentro del auto del hombre más inaccesible de todo el evento. No tenía sentido, nada tenía sentido. «Lo siento», rompió el silencio Elías. «No debí traerte ahí sin prepararte». Ella se giró sorprendida. «No fue tu culpa», dijo con una sonrisa triste. «Esa gente me habría despreciado aunque yo hubiera ido vestida de oro». Él frunció el ceño. «Eso no lo hace correcto, pero es la realidad», respondió ella, «y yo estoy acostumbrada». Elías clavó la mirada en ella, una mirada que Mara nunca había recibido de nadie, profunda, sincera, casi culpable. «No quiero que te acostumbres», dijo él bajito. Ella parpadeó. No esperaba esa frase. El auto avanzaba suave por las avenidas iluminadas, atravesando la ciudad como si ambos fueran 2 fugitivos huyendo de versiones antiguas de sí mismos. «Mara», dijo él al fin, «necesito que me digas la verdad. ¿Quién te enseñó esa melodía?» Ella respiró hondo. «Nadie me la enseñó», respondió. «Me desperté un día con ella en la cabeza. No recuerdo haberla escuchado antes, simplemente estaba ahí». Elías se quedó en silencio. Esa respuesta no ayudaba. O sí, pero no de una forma tranquilizadora. «¿Desde cuándo la conoces?», preguntó. «Unos años, tal vez 5. No lo sé exactamente». Él desvió la mirada hacia la ventana. Los reflejos de las luces de la ciudad destellaban en sus ojos. «Mi madre murió cuando yo tenía 12», dijo con voz baja. «Y antes de eso, jamás tocó esa melodía frente a nadie más que yo». Mara sintió un escalofrío. «Entonces, ¿cómo es posible?». «Eso es lo que quiero averiguar». El silencio volvió a llenar el auto, pero ya no era un silencio incómodo. Era un silencio lleno de anticipación, de misterio.
y de algo más suave, algo que ninguno de los dos sabía nombrar. 10 minutos después, llegaron a su destino. Mara miró por la ventana y abrió los ojos con sorpresa. ¿Un puesto de comida? Elías sonrió apenas. Sí, necesito despejar la cabeza. Y tú pareces tener hambre. Ella sintió un rubor inmediato. Era cierto, no había comido nada en todo el día. Elías se bajó primero, rodeó el auto y abrió la puerta para ella. Ese gesto tan formal, tan extraño para una noche tan caótica, la desconcertó. Caminaron juntos hacia el puesto iluminado por un viejo letrero de neón. El dueño, un señor robusto, amable, de bigote espeso, los recibió con una sonrisa. Elías, saludó, como quien recibe a un sobrino. Tanto tiempo, lo de siempre. Mara lo miró, sorprendida. ¿Vienes seguido aquí? Cuando quiero sentirme normal, respondió él. Había humildad en esa frase, una humanidad que ella no esperaba de alguien como él. Tomaron asiento en una pequeña mesa metálica. Al rato, el dueño les trajo 2 platos rebosantes de comida callejera, carne asada, papas, salsas que olían delicioso. Mara tomó un bocado y cerró los ojos. Dios, susurró, esto sabe a cielo. Elías la observó unos segundos y por primera vez en toda la noche sonrió de verdad. No la sonrisa social, no la sonrisa diplomática, una sonrisa genuina. Qué bueno que te guste. Ella se sintió extrañamente cálida por dentro. Esa sonrisa no debería afectarle tanto, pero lo hacía. Mientras comían, la conversación se volvió más ligera. Entonces, ¿de verdad tocabas en el metro todos los días?, preguntó él. Sí, respondió ella entre bocados. Es donde mejor pagan, bueno, cuando la gente paga. Elías rió suavemente. Debes tener miles de historias de ahí. Miles, repitió ella. Algunas bonitas, otras no tanto. ¿Cómo qué? Mara tomó aire. Una vez un hombre borracho me tiró monedas a la cara. Otra vez un niño me abrazó porque dijo que mi música olía a mamá. Y una señora me ofreció intercambiar mi violín por un microondas usado. Él casi se atraganta de la risa. ¿En serio? Sí, dijo ella entre carcajadas. Y todavía me pregunto si ese microondas servía. Seguro no. Elías se recargó en la silla, observándola. Había algo en su risa, algo que iluminaba incluso la noche más pesada. «Te ves mejor riendo», dijo él. Ella se detuvo. El corazón le dio un pequeño salto. «Perdón, no quise incomodarte», agregó él enseguida, torpe, casi tímido. Ella negó con una sonrisa. «No me incomodas». Él la miró directamente, y entonces hubo un silencio extraño, suave, como si la ciudad entera hubiese contenido el aliento. Cuando terminaron de comer, caminaron un poco por la acera. Elías llevaba las manos en los bolsillos, como un adolescente que no sabe qué hacer con su propio cuerpo. Mara se abrazaba el estuche del violín, siempre cerca. «¿Puedo pedirte algo?», dijo él de pronto. Ella lo observó cautelosa. «Depende». «¿Qué será?». Elías parecía nervioso. Un hombre que manejaba millones, nervioso. Era raro y fascinante. «¿Tocarías la melodía otra vez?», preguntó él sin mirarla directamente. Quiero asegurarme de que es la misma». Mara dudó. Tocar ahí, en la calle, frente a un hombre que la veía como si fuera una clave de su pasado, era mucho. «No sé si pueda», admitió ella. «Hay demasiadas emociones encima». «Entonces no la toques», dijo él suave. «Pero no te guardes las emociones. Puedo escucharte igual». Ella lo miró, sorprendida por la ternura de la frase. «Está bien», dijo al fin. «Lo intento». Abrió el estuche. Sacó el violín. Elías dio un paso atrás, como si temiera interferir. Mara apoyó el instrumento en su hombro, cerró los ojos y comenzó. La melodía salió más suave que en la gala, más íntima que en el metro. Era como un susurro, como un recuerdo que buscaba forma.
Elías sintió un nudo en la garganta. Era exactamente la melodía de su madre, la misma, la que ella tocaba cuando él lloraba por las noches, la que lo ayudaba a dormir cuando tenía pesadillas. Y allí estaba esa música, interpretada por una chica que nunca había conocido a su madre. Una chica que vivía en un mundo completamente diferente al suyo. Era imposible. Y, sin embargo, era real. Cuando terminó, Mara abrió los ojos. ¿Es esa?, preguntó. Él no respondió de inmediato. Parecía que algo en su pecho se estuviera rompiendo o reparando. Sí, susurró. Es esa. Ella bajó el violín, sintiéndose vulnerable. Entonces, debemos encontrar el porqué. Él asintió. Sí, y lo haremos juntos. Mara tragó saliva. ¿Por qué juntos? Elías la miró, y no había frialdad en sus ojos esta vez, solo honestidad. Porque tú eres la única persona que ha logrado... Se detuvo buscando palabras. Hacerme sentir algo real en años. Ella sintió un mareo en el estómago, calor en las mejillas. No estaba lista para escuchar algo así. Elías, no sé qué decir. No digas nada, respondió él. Solo, quédate un poco más. Ella lo miró, y en ese momento tuvo claridad. Estaba empezando a enamorarse de él, no del millonario, no del apellido, no del auto lujoso o la gala, sino del hombre, del que la defendió, del que escuchó su música como si fuera sagrada, del que sonreía torpemente mientras caminaban por la calle, y esa realización la asustó. Porque enamorarse de alguien como él podía romperle el alma, pero también podía salvarla. Elías dio un paso más cerca. Mara, susurró, quiero que mañana trabajemos juntos, tú y yo. Buscaremos cualquier conexión entre esa melodía y tu vida. Ella lo miró incrédula. ¿Estás seguro? Él asintió. Más que de nada en años. Y ahí, justo ahí, se dio cuenta. Estaba enamorándose de ella. Ambos lo sintieron, como un incendio silencioso, como una nota larga que se sostiene en el aire. Y nada volvió a ser igual. Elías se da cuenta de que está empezando a enamorarse de Mara, justo cuando deciden investigar juntos el misterio de la melodía. La noche avanzaba lenta, como si el tiempo hubiera decidido darles un margen para comprender lo que estaba comenzando a nacer entre ellos. Después de que la melodía se extinguió en el aire frío, Elías y Mara caminaron en silencio hacia un pequeño parque cercano. Un espacio sencillo, con bancas metálicas y lámparas amarillas que temblaban con cada ráfaga de viento. La ciudad seguía despierta, pero de alguna forma, ellos estaban en un rincón aislado del ruido, como si el mundo se hubiese alejado unos pasos para no interrumpir. Elías observó el parque con un gesto tenso. Cuando era niño, dijo de pronto, mi mamá me traía a un lugar parecido. Solíamos venir cuando yo me sentía diferente. Mara lo miró, sorprendida por la confesión inesperada. ¿Diferente cómo? Él respiró hondo. Mi familia siempre fue complicada. Mucho dinero, muchas apariencias, muchas expectativas. Yo nunca encajé del todo. Mi mamá decía que yo tenía alma de músico, no de empresario, que veía el mundo como melodías y no como cifras. Mara frunció el ceño, intrigada. ¿Y tocas algún instrumento? Elías sonrió con un dejo de vergüenza. Piano. O tocaba. Lo dejé cuando ella murió. La forma en que lo dijo tenía un peso silencioso, como si cada palabra arrastrara un recuerdo enterrado. Mara habló con suavidad. Lo dejaste porque te dolía recordarla. Él la miró. La sinceridad de ella lo golpeó como un reflejo perfecto. Y porque la familia de mi padre nunca aprobó que mi mamá me enseñara. Decían que el arte era una distracción para gente con demasiado tiempo libre. Hizo un gesto con las manos, resignado. Supongo que crecí sintiendo que tocar era un acto prohibido. Mara apretó el estuche de su violín contra su pecho. Por eso esa melodía te afecta tanto. Elías asintió, con un brillo emocional que trataba de controlar. Es lo único que me queda de ella,
Lo único que era solo nuestro era, hizo una pausa como si las palabras le pesaran demasiado, un refugio. Mara sintió un nudo en la garganta. Ella también tenía un refugio, y también lo había perdido. ¿Puedo contarte algo?, preguntó ella. Él se giró hacia ella, atento. No como un millonario escuchando a una desconocida, sino como un hombre escuchando a alguien que importaba. Claro, respondió. Mara respiró profundo, pero esa vez, en lugar de mirar el suelo o esconderse detrás de su timidez, lo miró directamente. Tuve una hermana, dijo. Se llamaba Lía. Era mayor que yo. Era como una estrella. Brillaba en todo, en la escuela, en la música, en el cariño. Cuando yo era niña, ella me decía que algún día tocaríamos juntas en un escenario. 2 violines, un corazón, decía. La voz de Mara tembló apenas, pero se enfermó. Una enfermedad rara, rápida, cruel, y cuando la perdimos, mi familia se desmoronó. Todo se volvió silencioso, muy silencioso. Elías escuchaba sin interrumpir, sintiendo cada palabra como si fuera una cuerda tocada con suavidad sobre un recuerdo frágil. El violín era suyo, continuó Mara, acariciando el estuche. Me lo dejó antes de... Pausó, tragó saliva. Antes de irse, me dijo, toca por las 2. Intento hacerlo, pero a veces siento que la ciudad la olvidó, que la vida la empujó a un rincón donde solo yo la recuerdo. Elías sintió algo romperse dentro de él. No sabía si era pena, admiración o ambas cosas. No la olvidaste, susurró él. Y mientras tú toques, no va a desaparecer. Mara sonrió con tristeza. A veces me pregunto si ella también me hubiese enseñado una melodía que nadie más conocía. La frase quedó flotando entre ambos como una semilla lanzada al viento. Elías se recargó en la banca observándola. Había algo en ella que no encajaba con la simple idea de violinista callejera. Había profundidad, había historia, había dolor y luz. ¿Cuál es tu sueño, Mara?, preguntó con suavidad. Ella rió, pero no con alegría. Más bien con esa risa que se usa para espantar la desesperanza. ¿Mi sueño? Es absurdo. Dímelo igual. Ella respiró hondo y habló despacio, como quien revela algo demasiado personal. Quiero una escuela. Una pequeñita, no grande. Solo un lugar donde los niños que no pueden pagar clases aprendan música gratis. Quiero que los violines no sean un privilegio. Quiero que alguien, algún niño, encuentre refugio en la música como yo lo encontré. Elías se quedó en silencio, impresionado. Ese sueño no sonaba arrogante, ni ingenuo, ni imposible. Sonaba noble. Es hermoso, dijo él sinceramente. Mara negó con la cabeza. Es imposible. Apenas me alcanza para vivir. No tengo ahorros, no tengo títulos. A veces ni siquiera sé si el violín durará otro invierno. No puedo pedirle a la vida más de lo que me da. Elías la interrumpió. Quizás sí puedes. Ella lo miró, sorprendida. Elías, no busco limosna. No estoy hablando de limosna, respondió él firme. Estoy hablando de ayudarte a cumplir un sueño. No porque me des pena, sino porque quiero hacerlo. Mara sintió un calor incómodo en el pecho. ¿Por qué querrías ayudarme tanto? Apenas nos conocemos. Él bajó la mirada. Se tomó un segundo. Y cuando la levantó de nuevo, su expresión estaba desarmada. No lo sé, admitió. Pero desde que escuché tu música, siento que mi vida había estado en silencio, y tú la sacudiste. Mara sintió un estremecimiento. Esa frase entró directo al corazón. Caminaron un rato más. El parque estaba casi vacío. Las sombras rodeaban las bancas, pero las lámparas mantenían un círculo cálido alrededor de ellos. Hasta que un sonido cortó la calma. El celular de Elías vibró. Él miró la pantalla. Su rostro se tensó. Mara se acercó un poco. ¿Pasa algo? Elías apagó la pantalla lentamente. Es mi padre. No suena contento. Ella frunció la frente.
¿Por lo de la gala? Sí. ¿Y por ti? Mara sintió un pinchazo en el pecho. Lo siento, no quise causarte problemas. Él sacudió la cabeza. No son problemas, él lo convierte en problemas. Pero yo no voy a dejar que controle esto. Esto. La palabra quedó resonando en el aire. ¿Qué era esto? El misterio de la melodía, la conexión emocional. ¿Ella? Mara sintió una mezcla de miedo y esperanza. Si necesitas tiempo, dijo ella insegura, puedo tomar distancia. Él la miró con una intensidad que cortó toda duda. No quiero distancia. El corazón de Mara golpeó con fuerza, pero justo cuando esa franqueza podía convertirse en un momento íntimo y decisivo, algo cambió la escena. Una camioneta negra se estacionó en la calle junto al parque, las ventanas oscuras. El motor aún encendido. Una figura conocida bajó del asiento del copiloto. Román, con rostro endurecido, con una sonrisa tensa, con una energía que anunciaba problemas. Elías se tensó. ¿Qué diablos hace aquí? Román caminó hacia ellos, sin prisa. Así que era cierto, dijo, observando a Mara con ojos de depredador. Te escapaste de la gala con tu nueva obra de caridad. Mara retrocedió un paso instintivo. Elías avanzó para ponerse delante de ella. ¿Qué quieres, Román?, preguntó con frialdad. Román sonrió. Una sonrisa que pretendía ser cordial, pero era puro veneno. Quiero que recuerdes algo, Montoya. La política tiene memoria. Y traer a esta chica a la gala ya causó suficiente ruido. Mi familia no está contenta, y la tuya tampoco. Elías apretó los puños. No estoy obligado a explicar mis decisiones. Oh, pero deberías, respondió Román, porque cuando una decisión tuya afecta a mi familia, deja de ser solo tuya. Mara sintió la tensión subir como una marea oscura. Y entonces Román la miró directamente. Tú, le dijo, no sabes en el problema que te estás metiendo. Los Montoya nunca se mezclan con gente como tú, y cuando se aburran, el golpe será más duro de lo que imaginas. Mara sintió un fuego de indignación encenderse en el pecho, pero antes de que pudiera responder, Elías avanzó un paso más. «Aléjate de nosotros», Román rió. «¿Nosotros?», repitió con burla. «¿Así que ahora es nosotros? Qué rápido te encariñas, Montoya». Elías respiró hondo, muy hondo. Un intento visible de no perder el control. «Lárgate, Román», dijo finalmente. Román inclinó la cabeza, triunfante. «Como quieras, pero no digas que no te lo advertí». Subió a su camioneta. El motor rugió. El vehículo se alejó dejándolos envueltos en un silencio tenso. Mara respiró hondo. «Él da miedo». «Lo sé», dijo Elías. «Pero no voy a dejar que se acerque a ti. Te lo prometo». La palabra «prometo» cayó pesada y sincera, y algo dentro de Mara se aflojó. «Gracias», susurró ella. Pero justo cuando parecía que la noche les estaba dando un respiro, el celular de Elías vibró otra vez. Un mensaje. La pantalla se iluminó. Mara notó el cambio en su expresión. «¿Qué pasó?». Él la miró, con el rostro más serio que había mostrado hasta ahora. «Mi padre quiere hablar contigo, mañana». Mara sintió que el mundo se inclinó bajo sus pies. El padre de Elías exige conocer a Mara después del escándalo, justo cuando ella y Elías comparten sus vulnerabilidades y sueños más íntimos. La palabra quedó suspendida entre ellos como un golpe seco. «Mi padre quiere hablar contigo mañana». Mara sintió un frío recorrerle la espalda, el tipo de frío que no viene del clima sino de la intuición, ese pequeño radar interno que te susurra que algo malo se acerca. «¿Conmigo?», preguntó ella, tratando de sonar tranquila. «¿Por qué?». Elías pasó una mano por el cabello, visiblemente frustrado. «Porque todo lo que pasó esta noche ya llegó a él. Y cuando mi padre quiere hablar con alguien, en realidad quiere evaluar, intimidar o destruir». Mara tragó saliva. «Entonces no voy». «Sí vas», respondió Elías sin pensarlo. «Yo estaré contigo.
No dejaré que... Pero se interrumpió, como si dudara, como si no estuviera seguro de poder prometer eso. Ella frunció el ceño. Elías, si esto te está causando problemas, puedo alejarme. Él reaccionó como si la idea lo hubiera golpeado en el pecho. No, no es eso. El problema no eres tú. El problema es su manera de controlar todo. Siempre ha sido así. Cree que la gente, las relaciones, las decisiones, son piezas de ajedrez. Mara respiró hondo. Y yo no soy una pieza. Él la miró. Allí estaba nuevamente esa mezcla de admiración, miedo y cariño. Exacto, dijo él. Por eso quiero estar a tu lado mañana. Quiero que él entienda eso. La conversación no podía avanzar más porque eran casi las 2 de la madrugada. Ambos estaban agotados, emocionalmente drenados. Elías se ofreció a llevarla a casa. Ella aceptó, aunque no sabía si era buena idea o si estaba permitiendo que él entrara demasiado rápido en su vida. Pero cuando entraron al auto, y él guardó silencio respetuoso todo el camino, sintió que por primera vez en mucho tiempo no estaba sola. Vivía en un departamento pequeño, en el último piso de un edificio desgastado. Las luces parpadeaban, el elevador hacía ruidos sospechosos, y la puerta principal tenía 3 cerraduras porque el barrio nunca dormía del todo. Cuando bajaron del auto, Mara sintió la realidad caer sobre ella como un bloque de concreto. Ahí estaba la diferencia de mundos. Ahí se notaba más que nunca. Ella se detuvo frente al edificio. Bueno, aquí es. Elías lo observó con una mezcla de tristeza y rabia, no hacia ella, hacia un mundo que permitía que alguien con tanto talento viviera así. ¿Puedo acompañarte hasta la puerta? Mara dudó. No sé, es tarde, y esto no es precisamente elegante. No necesito elegancia, dijo él. Ella sonrió. La sonrisa tembló, pero sonrió. Subieron las escaleras. El elevador estaba atorado, como siempre, y al llegar al último piso, ella abrió la puerta de su pequeño departamento. Estaba ordenado, pero humilde. Una mesita, una cama individual, una cocina mínima, un par de fotos viejas de su hermana. Elías miró todo con respeto, sin juzgar. «Es acogedor», dijo. Ella soltó una carcajada suave. «Es pequeño». «Pequeño no significa malo», respondió él, bajito. Mara dejó el violín en su sitio y se giró hacia él. «Gracias por traerme». «Gracias por dejarme», respondió él. Quedaron en silencio, un silencio cargado, lleno de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar, pero fue Mara quien dio un paso atrás. La vulnerabilidad comenzaba a pesar. «Mañana será difícil, ¿cierto?» «Sí», admitió él, «pero juntos será menos difícil». Ella asintió. Respiró hondo. «Nos vemos mañana entonces». Elías la miró como si quisiera decir algo más, pero no lo hizo. Solo se inclinó ligeramente la cabeza y se marchó. Mara cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella, con el corazón latiendo violentamente. No sabía si lo que estaban viviendo era magia o un preludio al desastre. La mañana siguiente llegó como un mazazo. La cita era a las 9. Elías pasó por ella puntual, pero ya no estaba tan relajado como anoche. Su rostro era una máscara de tensión. «¿Dormiste?», le preguntó ella. «No». «¿Tú?». «Tampoco». Ambos rieron con nerviosismo. Y luego el silencio regresó. El edificio corporativo de los Montoya era un coloso de vidrio que brillaba como un arma bajo el sol. Y en el piso más alto estaba él, Alfonso Montoya, el padre, el hombre que controlaba una parte enorme del país sin necesidad de aparecer en televisión. Los guardias revisaron sus nombres. Las recepcionistas los miraron con curiosidad. Y los ascensores subieron tan rápido que Mara sintió que sus oídos se tapan. Finalmente las puertas se abrieron. Un pasillo largo, oscuro, elegante, frío. Y al fondo, él, un hombre de traje gris oscuro, de cabello blanco perfecto, con ojos que parecían hechos de hielo. No se levantó cuando ellos entraron, ni siquiera sonrió.
solo los evaluó, como quien examina un objeto. «Así que tú eres la famosa violinista», dijo, mirando a Mara sin disimular el juicio. «La chica del escándalo de anoche». Mara tragó saliva pero mantuvo la postura. «Soy Mara Valdés», respondió con firmeza. El padre giró la mirada hacia Elías. «Hijo, necesito hablar contigo a solas». Elías respondió de inmediato. «No, esto nos involucra a ambos». Alfonso entrecerró los ojos. «No te pedí tu opinión». Elías dio un paso hacia adelante. «Y yo no pedí tu permiso para traer a alguien a una gala». El ambiente se llenó de electricidad, de tensión pura. Alfonso golpeó suavemente la mesa con los dedos, un gesto pequeño pero cargado de autoridad. «Elías», dijo con voz calma pero cortante, «una mujer como ella no encaja en nuestro mundo, ni social ni políticamente. No puedes exponerte así, no puedes darle ese espacio». Mara sintió la humillación como una bofetada. Elías respiró hondo. «Papá, deja de hablar como si ella no estuviera aquí». «Estoy hablando así porque está aquí», respondió Alfonso. Y entonces llegó el golpe más bajo. El padre se inclinó hacia adelante y habló directamente a ella. «Te recomiendo algo, señorita Valdés. Escucha y entiende. Mi hijo no es para alguien como tú. Y tú, claramente, tampoco eres para él. Mantente lejos antes de arruinarle la carrera, o antes de que te rompan el corazón». Mara sintió las manos temblar, pero lo que más la devastó no fue la frase del padre, fue la reacción de Elías, o la falta de reacción. Él abrió la boca para defenderla, pero no habló, se quedó quieto. Atorado entre el deber y el corazón, entre la lealtad a su familia y la lealtad a ella, entre el miedo y el amor, ese silencio, ese segundo de duda, fue un cuchillo. Mara sintió que algo se desgarraba dentro de ella. Él iba a defenderla. Ella lo vio. Pero no lo hizo. No esta vez. Y esa cobardía momentánea, ese detalle mínimo, lo cambió todo. «Creo», dijo ella con voz quebrada, «que ya entendí. No necesito escuchar más». Elías despertó de golpe. «Mara, espera». Pero ella retrocedió. «Gracias por ser honesto», dijo sin mirarlo. «Ahora sé dónde estoy parada». Su voz temblaba, sus hombros también, pero caminó igual, con dignidad. Salió de la oficina sin mirar atrás. Elías la siguió. «Mara, por favor, escúchame. No es lo que parece. Estaba procesando. No sabía qué decir». Ella se detuvo en seco, sin girar. «¿Sabes que sí supe?», susurró. «Que cuando más necesitaba que me defendieras, te quedaste callado». Elías sintió un golpe interno. Ella añadió, «Y eso duele más que todo lo que tu padre dijo». Y se fue, sin dejarlo explicarse, sin permitirle arreglarlo, sin respuestas, solo con dolor. Cuando llegó a casa, cerró la puerta y dejó caer el violín al suelo. Se desplomó en la cama y lloró. Lloró de impotencia, de humillación, de rabia, de desilusión. La melodía que había unido sus caminos ahora era una sombra que le oprimía el pecho. Mientras tanto, en la torre, Alfonso Montoya miró a su hijo con frialdad. «Esa chica te va a destruir, Elías, y yo no pienso permitirlo». Elías apretó los puños. «No tienes idea de lo que significa para mí». «Lo que significa es irrelevante», respondió el padre. «Lo que importa es lo que puede costarte». Elías abrió la boca, pero esta vez fue él quien no encontró palabras, y mientras el silencio llenaba el despacho, su mundo comenzaba a desmoronarse. Mara se va destrozada tras la humillante reunión con el padre de Elías, y lo peor es que Elías no la defendió a tiempo. La confianza se rompe, todo parece perdido. Los días siguientes fueron un torbellino que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Mara dejó de contestar los mensajes de Elías, no porque no quisiera, sino porque cada vez que veía su nombre en la pantalla, algo en su pecho se apretaba con dolor. Ese silencio se convirtió en un muro entre ambos, un muro que crecía más con cada día que pasaba.
Mientras tanto, los Duarte y los Montoya movían hilos. Rumores comenzaron a circular en redes sociales y periódicos digitales. Elías Montoya en escándalo sentimental con violinista callejera. ¿Relación genuina o manipulación? ¿Está Elías perdiendo el control? Nadie sabía la verdad. Nadie quería saberla. Para la élite, un chisme siempre es más sabroso que la realidad. Elías intentó detener la tormenta, pero era como tratar de contener una ola con las manos. Y mientras su mundo profesional se llenaba de sombras, su mundo personal era aún peor. No podía dejar de pensar en ella, en su mirada antes de irse, en sus palabras, en el golpe silencioso que fue no defenderla a tiempo. El remordimiento crecía como una espina clavada en su respiración. Y entonces ocurrió lo inesperado. Un reportaje local, pequeño, casi invisible para la mayoría, se volvió viral. El canal comunitario del barrio donde vivía Mara publicó un video de ella tocando en un evento benéfico en una escuela pública. El video era simple: un patio lleno de niños. Padres sentados en sillas plegables, un escenario improvisado. Y ella, Mara, tocando con los ojos cerrados, entregando cada nota con una mezcla de tristeza, coraje y esperanza. Era una presentación para recaudar fondos para el techo de la escuela que se estaba cayendo. La música llenó el aire como un abrazo. Los niños la miraban como si fuera magia pura. Elías vio el video mientras estaba en una junta y sintió un golpe directo al alma, porque ella estaba brillando sin él. Porque estaba cumpliendo su promesa de tocar por las dos, por ella y por su hermana. Porque estaba usando el dolor para crear algo hermoso, y porque él la había lastimado. No esperó a que terminara la reunión. Se levantó, tomó su abrigo y salió del edificio sin decir una palabra. No sabía exactamente qué haría, pero sabía a dónde tenía que ir. En el barrio humilde donde vivía Mara, el evento benéfico continuaba. Padres preparando comida, voluntarios recolectando donaciones, maestros organizando rifas, y al centro del escenario improvisado estaban a punto de llamar al último número musical del día. La presentadora, una señora de voz cálida, tomó el micrófono. Y ahora, para cerrar nuestro festival, invitamos a pasar a nuestra querida violinista, la joven que ha llenado este lugar de música durante años, Mara Valdés. Los aplausos retumbaron como un trueno humilde, sincero. Mara subió al escenario con el estuche en la mano, pero había algo distinto en ella, una tristeza escondida detrás de la sonrisa profesional. Había pasado días pensando en Elías, en lo que ocurrió, en lo que podría haber sido, en lo que era imposible, y había llegado a una conclusión. Su vida siempre estuvo destinada a la música, no a los amores imposibles. Pero justo cuando se preparaba para tocar, escuchó murmullos en la multitud. «¿Ese no es el millonario? ¿Qué hace aquí? Es Elías Montoya». El corazón de Mara dio un vuelco tan fuerte que tuvo que sujetar el violín con ambas manos para no soltarlo. Él estaba allí, entre la gente, sin guardaespaldas, sin traje, sin pretensiones, solo él, con el rostro cansado, el cabello despeinado y los ojos fijos únicamente en ella. Mara tragó saliva, intentando recuperar el control. No podía detener la presentación. No podía escapar. No podía fingir que no lo veía. Elías caminó entre la multitud que se abrió como un mar sorprendido, sin apartar la vista de ella. Cuando llegó frente al escenario, se detuvo. No subió, no hizo gestos dramáticos, solo la miró. Mara sintió las piernas temblar. La presentadora, emocionada por la inesperada visita, dijo al micrófono: «Parece que tenemos público importante hoy, pero la estrella sigue siendo nuestra violinista». La multitud rió con cariño. Mara tomó el arco, respiró hondo y comenzó a tocar. La melodía no era la de la madre de Elías, ni una clásica, ni una conocida. Era nueva, era suya. Era una mezcla de nostalgia, furia, cariño, pérdidas y esperanzas. Una canción que contenía todo lo que no podía decir en palabras.
Cada nota era una confesión, una despedida, un adiós que ella no quería dar, pero creía necesario. La gente escuchaba en silencio, los niños se acurrucaban contra sus padres, los maestros se limpiaban lágrimas discretas, y Elías se rompía por dentro. Porque cada nota era como si ella dijera, «Esto soy yo y esto fuiste tú». Cuando la pieza terminó, el público explotó en aplausos, de pie, con gritos, con emoción. Mara bajó el violín, respirando con dificultad. Elías dio un paso al frente. El silencio regresó de inmediato. Ella lo miró, él la miró, y el mundo entero dejó de existir. «Mara», dijo Elías con la voz destrozada, «necesito hablar contigo». Ella negó suavemente. «Elías, no hay nada que decir». «Sí lo hay», insistió él acercándose. «Te fallé. No te defendí cuando debía hacerlo. No porque no quisiera, sino porque toda mi vida me educaron para callar delante de él. Pero contigo». Su voz tembló. «Contigo quiero ser diferente». La gente observaba en un silencio reverente. Mara tragó saliva. «No sé si pueda ser diferente, Elías. No sé si tu mundo te lo permita». «Entonces, renuncio a ese mundo», dijo él sin dudar. «A lo que sea necesario». Un murmullo recorrió la multitud. Mara sintió el corazón quebrarse. Era justo lo que ella había soñado escuchar, pero también lo que más miedo le daba. «Elías», susurró ella, «no puedes renunciar a tu vida por mí». «No renuncio a mi vida», respondió él, con una sonrisa triste. «Renuncio a lo que no me permite vivirla». La multitud contuvo el aliento. Él subió lentamente los escalones del escenario. Se detuvo frente a ella. «Mara, necesito saber la verdad», dijo con firmeza. «La melodía de mi madre, ¿la tocaste como un accidente o hay algo más? ¿Alguna conexión que no estamos viendo?» Ella bajó la mirada. «Ya te dije que no lo sé. Esa melodía simplemente llegó a mí». Él tocó su brazo con suavidad. «Entonces busquemos la respuesta juntos, pero no quiero hacerlo si tú no quieres seguir a mi lado». Mara sintió lágrimas quemándole los ojos. Y aún así, debía decir lo que el corazón le suplicaba que no dijera. «No puedo, Elías», susurró, retrocediendo un paso. «No ahora, no así, no después de lo que pasó». La multitud murmuró. Algunos se taparon la boca, otros giraron la cara. Elías se quedó helado. «Mara, por favor». Ella negó, con lágrimas desbordando. «Necesito distancia. Necesito recordar quién soy sin tu mundo y sin tu apellido. Necesito proteger mi corazón antes de que lo rompa alguien que ni siquiera sabe si puede elegirme públicamente». Elías cerró los ojos, como si el dolor fuera físico. Ella añadió, «No estoy diciendo adiós. Solo, Isaan, no puedo estar contigo ahora». Y entonces ocurrió lo inevitable. Mara se alejó, del escenario, del público, de él. Elías no la siguió, no porque no quisiera, sino porque entendió que esta vez sí tenía que respetar su decisión, y así, ante todo un barrio, ante cámaras, ante familias enteras, ante niños emocionados, se rompió su vínculo, no por falta de amor, sino por el peso del mundo. En un evento público, Mara brilla sola y rechaza a Elías frente a todos. El secreto de la melodía sigue sin respuesta y el corazón de ambos queda en pedazos. Mara se va. Elías queda solo en el escenario. Todo está al borde del abismo. La despedida en el escenario no solo dejó a Elías con el corazón roto, también dejó un eco que se extendió por toda la ciudad. Las imágenes del millonario intentando recuperar a una violinista humilde se volvieron virales, pero no de la manera cruel que muchos esperaban. Por primera vez la narrativa no era millonario envuelto en escándalo con chica pobre, sino Elías Montoya intenta pedir perdón y es rechazado en público. La violinista que conmovió a toda una comunidad. La música que hizo temblar a los ricos. El país entero habló de eso durante días,
Analistas, influencers, noticieros, pero mientras todos hablaban, los únicos que no lo hacían eran ellos dos. Después del rechazo público, Elías desapareció de los eventos, de las reuniones y hasta de su propia empresa. Trabajaba desde casa, rechazaba entrevistas, ignoraba a su padre y evitaba cualquier trato con la élite política. Todo porque una sola frase de Mara se repetía en su cabeza como un mantra doloroso. Cuando más necesitaba que me defendieras, te quedaste callado. Él no se perdonaba, ni un solo día. Sus noches eran largas, silenciosas. Pasaba horas viendo viejos videos de su madre tocando el piano, tratando de recordar la melodía completa, la misma que Mara tocaba sin explicación. ¿Sería posible que su madre hubiese enseñado esa melodía a alguien más? ¿A una niña? ¿A otra familia? ¿O había algo más profundo, más misterioso? Se obsesionó con esa idea, tanto que contactó a excolegas, profesores, conocidos, viejos músicos. Nadie sabía nada. Pero entre sus investigaciones había una constante. La melodía nunca había sido escrita ni grabada. Era un susurro privado entre él y su madre. Entonces, ¿cómo llegó a Mara? Cada intento de respuesta lo llevaba a un callejón emocional, y cada día sin ella dolía más. Mara, por su parte, decidió que no podía quedarse estancada. El dolor se quedaba, sí, pero la vida no se detiene para lamernos las heridas. Después del evento benéfico, la directora de la escuela pública se acercó a ella. «Mara», dijo con los ojos brillantes, «lo que hiciste hoy fue hermoso. Los niños te adoran. ¿Has pensado en dar clases aquí?» Las palabras la golpearon como una luz inesperada. «¿Clases?», repitió ella. «Sí. No podemos pagarte mucho, pero podríamos comenzar con 2 grupos a la semana. Sería un honor». Mara no lo pensó 2 veces. Aceptó, y así empezó un nuevo capítulo en su vida. Hasta así, más calle los días comenzaron a llenarse de risas infantiles, cuadernos arrugados, violines prestados, cuerdas desafinadas y dedos pequeñitos que intentaban aprender posiciones difíciles. Mara descubrió algo que no sabía que necesitaba. Enseñar también sanaba. Los niños no juzgaban, no criticaban su ropa, su origen, su departamento pequeño. Solo la escuchaban, la seguían, la admiraban. Era como tener pequeñas versiones de su hermana Lía mirándola con ojos curiosos. Poco a poco, el dolor empezó a transformarse. La melodía que tanto la atormentaba también cambió. Ya no era un recordatorio de la herida con Elías, sino un puente hacia un propósito más grande. Mara tomó un cuaderno nuevo y comenzó a escribir. Escuela de Música Valdés, proyecto. Clases gratuitas para niños del barrio. En memoria de Lía. Soñar ya no la asustaba, ahora la impulsaba. Epipías, pastache. Un jueves por la tarde, mientras Mara salía de la escuela cargando estuches de violines donados, una mujer mayor se le acercó. Tenía cabello canoso, piel suave y unos ojos dulces que contrastaban con el cansancio de su caminar. «Disculpa», dijo la mujer. «¿Tú eres la violinista del evento?» «Sí, señora», respondió Mara sonriendo. La mujer tomó aire como si estuviera reuniendo valor. Fui amiga de la madre de Elías Montoya». Mara sintió el mundo detenerse. «¿Que conoce a...?» «Sí», asintió la mujer. «Trabajamos juntas en un programa comunitario hace muchos años. Ella tocaba el piano en hospitales, orfanatos, refugios de mujeres, escuelas. Tenía un don para llegar a la gente». Mara sintió escalofríos. «Señora, necesito preguntarle algo. Algo importante. La melodía que toco, ¿ella la compartió con alguien más?» La mujer la observó con cuidado. «Su melodía privada, sí, lo hizo, una sola vez». El corazón de Mara se aceleró. «¿A quién?» «A una niña pequeña», respondió la mujer, de cabello oscuro, flaquita, muy tímida. Una niña que lloraba porque había perdido a alguien. Mara sintió el estómago caer. «¿Recuerda cómo se llamaba?»
La mujer cerró los ojos un momento, tratando de buscar en la memoria. Creo que algo como Lía. Sí, Lía. Mara se quedó muda, pálida. Lía, su hermana, su Lía. La mujer añadió. La señora Montoya tomó a la niña en sus brazos, la calmó y tocó esa melodía para ella. Le dijo que cada nota servía para abrazar a alguien que ya no estaba. Mara sintió las lágrimas caer sin permiso. La melodía. Aquella melodía que la perseguía desde niña. Aquella que creía haber soñado. La había escuchado en los brazos de la madre de Elías. Y Lía la había traído a casa. Lía la había tocado primero. Lía la había transmitido sin saberlo. La conexión era real, era profunda, era imposible, pero real. Mara cayó de rodillas, abrumada. La mujer se agachó con ella. No llores, hija. Tu hermana la escuchó. Tu hermana te la enseñó, aunque no lo recuerdes. Estás ligada a la madre de Elías por el amor a la música y por el dolor compartido. Mara lloró en silencio, por su hermana, por la melodía, por Elías, por todo. Ese descubrimiento no la rompió, la fortaleció. Era como si la vida le hubiese dicho, no estás sola, nunca lo estuviste. Regresó a su departamento esa noche con un nuevo fuego en el corazón. Tomó el violín, lo sostuvo con gratitud y comenzó a tocar. Pero esta vez no tocó la melodía triste, ni la pieza nueva del evento. Tocó un himno de renacimiento. Se prometió a sí misma 3 cosas: seguir enseñando, abrir su escuela algún día, aclarar su historia con Elías, cuando estuviera lista, ya no desde el dolor, sino desde la verdad. Mientras Mara renacía, Elías hundía más y más. No dormía, no comía bien, no podía enfocarse. Había despedido a 2 asesores de su padre, había discutido violentamente con su familia y se negaba a asistir a cualquier evento social. Una noche, incapaz de soportar el silencio, se sentó frente al piano de su madre por primera vez en años. Posó las manos sobre las teclas, temblaron, y tocó torpemente, con fallos, con dolor, pero tocó, y al finalizar se derrumbó sobre el piano. Mara, susurró, perdóname, por favor, perdóname. Y entonces, inesperadamente, golpearon a su puerta. Elías se levantó confundido con el corazón acelerado. Abrió, pero no era Mara, era un sobre, sin remitente. Solo tenía su nombre escrito con una letra que él reconocía al instante, la letra de la mujer que había hablado con Mara ese día, la amiga de su madre. Dentro había una nota, una sola frase. La melodía siempre estuvo destinada a unirlos. No huyas de ella. Elías sintió un escalofrío, y sin pensarlo 2 veces, tomó su abrigo, las llaves, y salió. No sabía si iba a verla, pero sabía que iba a intentarlo. Después de descubrir la verdad sobre la melodía, que Lía, la hermana de Mara, la había escuchado de la madre de Elías años atrás, Mara se transforma, abraza su propósito y renace. Y mientras Elías toca fondo, recibe un mensaje que lo impulsa a buscarla. Ambos avanzan por caminos distintos, pero el destino está empujándolos nuevamente a un punto de encuentro. La ciudad estaba entrando en esa hora mágica entre la tarde y la noche, cuando las luces empiezan a encenderse y la gente baja el ritmo. Mara acababa de salir de su clase en la escuela pública. Tenía el cabello suelto, algo despeinado por jugar con los niños, y las manos todavía tibias por las prácticas de violín. Su sonrisa era pequeña, pero real. Cruzó la plaza del barrio con paso tranquilo, mirando cómo los comerciantes cerraban sus puestos. No esperaba que ese día fuese especial. No esperaba nada. Simplemente seguía adelante. Pero la vida, cuando quiere recomponer lo que se rompió, no pide permiso. Cuando Mara llegó a la esquina frente a la escuela, escuchó un murmullo creciente. Risas, voces emocionadas, pasos acelerados. «¿Qué pasa?», preguntó ella a una madre del barrio. «No sé. Algo está montando la alcaldía. Se ve como un evento grande». Eso sonó extraño, demasiado organizado, demasiado exacto.
Mara entrecerró los ojos. Un escenario estaba siendo montado en la cancha de la escuela, con luces profesionales, pantallas, altavoces enormes, cámaras. Pero allí no había presupuesto para nada de eso. Sintió curiosidad y un poquito de miedo, y se abrió paso entre la gente hasta llegar a la primera fila. Vio un podio, pancartas neutras, asistentes corriendo de un lado a otro, y entonces lo vio. A Román Duarte, con su eterna sonrisa falsa, con traje perfecto, con mirada de tiburón disfrazado de diplomático. Hablaba con periodistas, apretando manos como si estuviera en campaña. «Buenas noches a todos», dijo Román al tomar el micrófono. «Estamos aquí para anunciar un nuevo proyecto cultural para esta comunidad. Un acto de buena voluntad por parte de la familia Duarte Montoya». Mara sintió un escalofrío inmediato. Duarte Montoya, una combinación peligrosa y falsa. Román continuó. «Invitaremos artistas locales a participar en un programa musical que impulsará talentos jóvenes. Y para inaugurar este hermoso proyecto, haremos una presentación con la violinista local más popular del momento». El corazón de Mara se detuvo. «Con ustedes, Mara Valdés». Los aplausos estallaron entre la gente, emocionada por la noticia. Pero Mara se quedó helada en su sitio. «¿Qué?», susurró. «No, no, no, no». ¿La estaban usando? ¿A ella? ¿A la fuerza? Román sonrió con hipocresía brillante mientras la buscaba entre la multitud. «¿Dónde está nuestra estrella?», preguntó él, fingiendo ternura. Mara intentó retroceder, pero la multitud la rodeó. «Ahí está», gritaron algunos. Román la vio. «Mara, querida», dijo él con voz venenosa disfrazada de miel, «sube con nosotros. Tu talento será el símbolo del nuevo proyecto familiar Montoya Duarte». Ella sintió náuseas. No quería ser parte de eso. No quería que la usaran para limpiar la imagen de nadie, mucho menos la de Román, ni la de la familia de Elías. No así, no de esa forma. «No quiero participar», dijo ella firme, tratando de abrirse paso entre la gente. Román bajó la voz, pero el veneno aumentó. «Escúchame, pequeña artista», susurró él cerca de su oído. «Este proyecto ya está aprobado. Tu nombre es parte del anuncio y la prensa está aquí. Sería una pena que quedaras como la chica de barrio que rechazó una oportunidad de oro. ¿Sabes lo rápido que puede destruirse una reputación humilde?». Mara sintió un impulso de rabia pura. «No soy tu herramienta», escupió ella. Román sonrió. «Lo serás, si tienes 2 dedos de frente». El público observaba, sin escuchar la conversación exacta, pero intuyendo tensión, y justo cuando Román extendió la mano para obligarla a subir al escenario, una voz retumbó desde los altavoces, grave, poderosa, firme como un martillo cayendo sobre la mesa. «Ella no será utilizada por ti». El mundo entero se giró hacia el costado del escenario, y ahí estaba Elías Montoya, no con traje, no con guardaespaldas, no con su expresión fría de empresario distante, sino con mirada decidida, con el corazón latiendo en los ojos, con una determinación que parecía capaz de detener un huracán. Mara sintió el aire escaparse de sus pulmones. Román entrecerró los ojos. «Qué sorpresa, Montoya», dijo. «Llegas justo para ver el anuncio de nuestro proyecto en conjunto». «No existe ningún nuestro», replicó Elías. La multitud murmuró. Los periodistas enfocaron las cámaras. Román mantuvo la sonrisa falsa. «Elías, por favor, compórtate. Este evento es fundamental para la imagen de nuestras familias». «Las familias», repitió Elías lentamente, «han tomado decisiones sin consultarme por años, pero esta vez no lo voy a permitir». Román soltó una carcajada seca. «Lo que tú permitas o no, ya es irrelevante. Esto está decidido». «No», corrigió Elías, «no lo está. Y te voy a demostrar por qué». Subió al escenario. Tomó el micrófono. La multitud quedó en silencio absoluto. Miró a Mara, directamente, sin parpadeos, sin miedo.
Quiero empezar diciendo la verdad, dijo con voz firme. Hace semanas conocí a una mujer cuya música me recordó a lo mejor de mi madre, a lo más profundo de mi vida, y cometí errores. La dejé sola cuando más necesitaba que la defendiera. Me equivoqué y la lastimé. Los murmullos crecieron, cámaras grababan, micrófonos se acercaban. Mara sentía el corazón acelerado. Elías continuó. Pero también quiero decir algo más. No permito que utilicen su nombre ni su talento para limpiar imágenes políticas. No permito que la traten como si fuera una herramienta o un adorno. Y no permito que digan que ella no pertenece aquí. Se giró hacia el público, directo, porque ella pertenece donde quiera, y tiene más honestidad, más talento y más dignidad que muchos de los que se atreven a juzgarla. La multitud explotó en aplausos espontáneos. Román avanzó furioso. «Esto es un escándalo. No puedes hacer...» Elías lo interrumpió. «Román estaba siendo amable antes, pero ahora te lo digo claramente». Lo miró fijamente. «Deja de acosar a Mara, deja de usar mi nombre, y deja de planear proyectos falsos que involucren a mi familia. Si no, te enfrentarás a una denuncia pública por manipulación, abuso de poder y difamación». Román palideció. Su sonrisa desapareció. La máscara cayó. Los periodistas grababan cada segundo. Las redes explotaban. La comunidad gritaba de emoción. Elías se volvió hacia la multitud. «Hoy me presento aquí para renunciar públicamente a cualquier alianza política con la familia Duarte». Román dio un paso adelante, furioso. «No puedes hacer eso». Elías levantó la mano, deteniéndolo. «Acabo de hacerlo». Los aplausos estallaron como un trueno. Román fue arrastrado hacia los laterales por asistentes y periodistas. Su caída había iniciado, y ahora solo quedaban ellos dos. Elías bajó del escenario. Caminó hacia Mara, deteniéndose justo frente a ella. Sus ojos brillaban. «Mara», susurró él, «no vine solo a detener esto, vine por ti». Ella sintió las lágrimas subir. Elías continuó. «Sé que te fallé, sé que dudaste de mí, y sé que no merezco tu perdón todavía. Pero descubrí algo importante». Sacó un papel doblado de su bolsillo. Era la nota de la amiga de su madre. «La melodía que compartimos no era casualidad. Tu hermana la escuchó de mi madre. La música que tocaste viene del mismo amor, del mismo dolor, de un lazo que existía antes de que tú y yo naciéramos». Mara sintió el corazón quebrársele y reconstruirse a la vez. «Creo que», dijo Elías con voz temblorosa, «nuestros caminos estaban destinados a cruzarse». Ella lo miró, con miedo, con esperanza, con amor que volvía a florecer. Elías respiró profundo. «Y ahora, el público al que más le temo está aquí». Sonrió con una mezcla de nervios y ternura. «Tú». Un suspiro colectivo recorrió la multitud. «Mara Valdés», dijo él, la voz casi temblando, «te pido perdón por no defenderte, por no ser valiente a tiempo, y te pido otra oportunidad». Mara cerró los ojos abrumada. La multitud quedó en un silencio expectante. Él dio un paso más. «Solo necesito saber una cosa». La miró profundamente. «¿Todavía sientes algo por mí?» Mara respiró. El público contuvo el aliento. Una lágrima le recorrió la mejilla. Y antes de responder, una nota del violín se escapó del estuche que llevaba colgado. Ella la tocó. La misma melodía que compartía con su hermana, con la madre de Elías. El sonido llenó el aire. Fue su respuesta. La multitud estalló en lágrimas y aplausos. Él sonrió. Ella también. Pero aún faltaban palabras. Elías murmuró, «¿Eso significa que me perdonas?» Y ella, con los ojos brillando, respondió, «Quiero escucharte un poco más, antes de decirlo». Y el público gritó, emocionado por el suspense. La respuesta final quedaría para el próximo bloque. Elías enfrenta públicamente a Román, rompe la alianza política, defiende a Mara ante todo el barrio y revela la verdad sobre la melodía. Mara responde con música, pero aún no da el sí. El público espera la respuesta final.
La multitud seguía expectante, sujetando el aire como si fuera frágil. Elías no se movía, Mara tampoco. Ambos estaban en el centro de un círculo emocional que nadie se atrevía a romper. Ella había respondido con música, pero no con palabras. Una melodía que cargaba historia, dolor, amor y destino. Lo había mirado con el alma llena, pero aún no había dicho lo más importante. Elías dio un paso hacia ella, con toda la vulnerabilidad expuesta. «Mara», susurró, «si tu silencio es una respuesta, la aceptaré. Pero si tu corazón todavía tiene un pequeño espacio para mí, prometo cuidarlo como no cuidé nada antes». La multitud enmudeció. Mara respiró hondo. El violín todavía vibraba entre sus dedos. Luego lo bajó, lo guardó en el estuche y al hacerlo, era como si guardara un capítulo entero de su vida. Finalmente lo miró. «Elías», dijo, «yo sí siento algo por ti. Mucho. Más de lo que debería. Más de lo que pensé que era posible. Y cuando te fallaron las palabras, cuando me dejaste sola frente a tu padre, dolió más de lo que quise admitir». Él bajó la mirada avergonzado. «Lo sé. Y no voy a justificarme». «No te pido que te justifiques», continuó ella, acercándose lentamente. «Te pido que seas valiente, conmigo, con la vida que quieres y contigo mismo». Elías levantó la mirada, y esta vez no había miedo en sus ojos, solo verdad. «Entonces», preguntó él con un hilo de voz, «¿me das otra oportunidad?» Mara se quedó a unos centímetros de él. La tensión era dulce, eléctrica, emocionante. «Sí», susurró al fin, «pero esta vez caminamos juntos, sin esconder nada, sin avergonzarnos de quienes somos». La multitud explotó en aplausos, gritos, emoción pura. Niños corrieron, adultos se abrazaron, los maestros lloraron, y en medio de la fiesta espontánea del barrio, ellos se besaron, un beso lento, honesto, con sabor a reencuentro, a destino, a promesa cumplida. Los flashes volvieron a encenderse, pero esta vez no importaba. Elías tomó la mano de Mara entrelazando los dedos como si costara vida soltarlos. «Tengo algo para ti», dijo él. Ella lo miró confundida. «¿Para mí?» Él asintió y sacó de su bolsillo un pequeño objeto, un llavero con forma de violín. Precioso, metálico, brillante. «Y esto es la llave», respondió él, «de un lugar que quiero mostrarte». Mara abrió los ojos sorprendida. «¿Qué lugar?» Él sonrió. «Ven conmigo». La multitud los dejó pasar mientras caminaban tomados de la mano. Fueron unas pocas cuadras hasta un local pequeño, con cortinas metálicas aún cerradas. Un letrero viejo colgaba arriba. «Antigua Panadería Lucero». Llevaba años abandonada. Elías se detuvo frente a la puerta. «Este lugar estaba a punto de ser demolido», dijo él, «pero cuando vi el video de tu concierto en la escuela, supe que aquí debía pasar algo diferente». Sacó la llave, abrió la cortina, encendió las luces. Y entonces Mara entendió. Las paredes habían sido restauradas. El piso relucía. Había estantes nuevos, mesas de trabajo, sillas para niños, un pequeño escenario en madera. Y en una de las paredes una pintura preciosa, un violín y un piano entrelazados. Mara puso una mano en su boca para ahogar un sollozo. «¿Qué es esto?», preguntó con lágrimas en los ojos. Elías se acercó por detrás y susurró. «Esto es tu escuela de música, Mara. Tu sueño, nuestro sueño». Ella lo miró incrédula, con lágrimas corriendo libremente. «Elías, yo no puedo aceptar algo así. No es caridad», la interrumpió con suavidad. «Es un proyecto conjunto. Tú enseñas, yo financio. Los niños aprenden, y este barrio crece». Mara sintió que el corazón le explotaba de amor, gratitud y algo más grande, propósito. «¿Por qué harías todo esto?», preguntó. Y él respondió con la voz más sincera de toda su vida. «Porque tú me enseñaste que la música no se da, se comparte. Porque esta escuela es algo que tu hermana habría amado. Y porque por primera vez en muchos años quiero construir algo que tenga alma. Contigo».
Mara lo abrazó, no con dudas, no con miedo, sino con todo. Los días siguientes fueron un torbellino de trabajo, emoción y cambios. La comunidad ayudó a pintar y decorar el lugar. Los padres donaron instrumentos usados. Artistas locales enviaron libros y partituras. La escuela fue registrada oficialmente como Casa de Música Lía Valdés. Cada vez que Mara veía el nombre, sonreía con lágrimas. Elías iba todos los días. Ayudaba a instalar estantes, a cargar cajas, a arreglar luces. A veces simplemente se quedaba escuchándola tocar mientras planificaban clases. En uno de esos días, ella lo encontró en el pequeño piano del fondo, tocando torpemente, pero tocando. ¿Volviste a practicar?, preguntó ella con una sonrisa traviesa. Él sonrió. Digamos que tengo una maestra que me inspira. Ella le acarició la mejilla. Voy a enseñarte la melodía completa. Él tomó su mano. Y yo voy a enseñarte a soñar sin miedo. La noche de la inauguración fue un evento hermoso. Luces cálidas, niños emocionados, cantos improvisados, vecinos orgullosos. Mara subió al pequeño escenario con su violín. Elías se sentó en el piano. Las familias llenaban la sala. Las cámaras grababan, pero esta vez no para escándalos, sino para celebrar. Ella levantó el arco, él apoyó los dedos en el teclado, y juntos tocaron la melodía, esa melodía, la que unió sus destinos antes de que se conocieran, la que fue puente entre la madre de él y la hermana de ella, la melodía del dolor y de la sanación, de la pérdida y el reencuentro. La música llenó el lugar como un abrazo inmenso, un abrazo que conectaba generaciones, que cerraba heridas, que abría caminos. Cuando terminaron, la gente lloraba, los niños aplaudían emocionados, y ellos se miraron con la certeza absoluta. El amor, cuando es verdadero, no divide mundos, los une. Un año después, la Escuela Casa de Música Lía Valdés se volvió un faro cultural en el barrio. Los niños hacían conciertos cada 3 meses, las donaciones crecían, los voluntarios se multiplicaban, y la melodía que antes era un secreto, ahora era el himno del lugar. Elías y Mara vivían juntos, no en una mansión, sino en un departamento sencillo, cerca de la escuela. Lo habían decidido así. No necesitamos lujo para ser felices, dijo ella. Y él lo creyó. Cada mañana, antes de abrir la escuela, tomaban café frente a la ventana. Y cada tarde, al terminar las clases, caminaban de la mano entre las risas de los niños. Una tarde, mientras los dos miraban a los alumnos practicar, Elías tomó la mano de Mara. «Tengo 3 palabras para ti», dijo él. Ella sonrió, recordando algo. «¿3 palabras?» Él asintió, con los ojos brillando. «Las mismas que mi madre me decía después de tocarme esa melodía. Las palabras que nunca comprendí hasta que te conocí». Mara sintió un vuelco en el corazón. «¿Cuáles son?» Elías se inclinó y susurró. «Encontré mi hogar». Ella lo abrazó fuerte, feliz, completa, porque ahora lo sabía. El hogar nunca fue un lugar, siempre fue un corazón, y lo habían encontrado, el uno en el otro. ¿Qué te pareció esta historia? Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. ¿Qué nota del 0 al 10 le das? Suscríbete y activa la campanita para recibir más historias emocionantes como esta.